Hola guerreros de la fe de identidad apostólica, prepárate para un mensaje que impactará tu corazón. En esta ocasión estudiaremos Desenmascarando el espíritu de Jezabel, una influencia de maldad que busca corromper la verdad y la pureza del pueblo de Dios. A través de la palabra, identificaremos sus características, sus tácticas y cómo vencerlo. Si aún no te has suscrito, suscríbete. Este es el momento. Activa la campanita y comparte. ¡Empecemos! ¿Quién fue Jezabel y qué representa su espíritu? El espíritu de Jezabel toma su nombre de la reina Jezabel en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 16 al 21. Aunque era una persona histórica, su actitud y acciones reflejan un espíritu de manipulación, control y rebelión que opera en oposición a la voluntad de Dios. En Apocalipsis 2:20 se menciona una figura simbólica en la iglesia de Tiatira que lleva este nombre, asociada con la seducción y la promoción de la idolatría y la inmoralidad. El espíritu de Jezabel se caracteriza por manipulación y control, rebeldía contra la autoridad divina y engaño espiritual. Veamos cada uno de ellos. Manipulación y control. ¿Cómo opera la manipulación del espíritu de Jezabel? Este espíritu usa tácticas sutiles pero destructivas basadas en el engaño y la presión psicológica o espiritual. La manipulación emocional. Jezabel usó amenazas para intimidar a Elías en Primera de Reyes 19:2. Creó culpa falsa en Acab para que actuara contra Nabot en Primera de Reyes 21:5 al 7. El control religioso de Jezabel. Implantó la adoración a Baal, distorsionando la verdadera fe en Dios y eliminó a los profetas del Dios Altísimo para silenciar la voz divina. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 18:4. Ahora, veamos cómo usó la seducción y la corrupción en los tiempos de Acab. Jezabel, esposa del rey Acab, es una figura emblemática en el Antiguo Testamento. Su influencia seductora y corrupta tuvo un impacto devastador en Israel. Jezabel introdujo la adoración a Baal y a Asera, alejando al pueblo de Dios. Usó su posición para imponer prácticas paganas, seduciendo al pueblo con rituales que apelaban a los deseos carnales. Y es a través de su influencia sobre Acab que manipuló decisiones políticas y religiosas como el asesinato de Nabot para apoderarse de su viña. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 21:5 al 16. Su seducción no era solo sexual, sino un control psicológico para imponer su voluntad. Jezabel persiguió a los siervos de Dios como Elías, buscando silenciar la voz profética que confrontaba su pecado. Su influencia fue un veneno espiritual que corrompió al liderazgo y al pueblo, llevando a Israel a la apostasía. ¿Cómo se mueve el espíritu de Jezabel en la iglesia de hoy? En Apocalipsis 2:20, Jesús advierte a la iglesia de Tiatira sobre una figura simbólica llamada Jezabel, que representa un espíritu que seduce y corrompe a los creyentes. Este espíritu sigue operando hoy. Como en Tiatira, el espíritu de Jezabel introduce enseñanzas falsas que justifican el pecado, como el relativismo moral o la tolerancia de prácticas contrarias a la palabra de Dios. Usted puede leerlo en 2 Timoteo 4:3 al 4. Veamos. Un ejemplo. Promueve la idea de que la santidad es opcional o que el pecado puede coexistir con la fe. Debemos pedir discernimiento espiritual, ya que este espíritu puede manifestarse en personas, estructuras o sistemas donde hay. El autoritarismo disfrazado de espiritualidad es un ejemplo de esos, líderes que exigen obediencia ciega. El chantaje emocional. Un ejemplo de ello es el "si me amas, harás esto". El aislamiento, el alejar a otros de relaciones sanas para controlarlos, es una señal clara. La falsa humildad, el usar lástima o victimismo para dominar a uno más o varios. Jezabel usó cartas falsas y testigos mentirosos para matar a Nabot en Primera de Reyes 21:8 al 13. Veamos el engaño espiritual de Jezabel. El espíritu de Jezabel distorsiona la verdad para llevar a las personas hacia el error, usando tácticas como la falsa profecía y revelación. En Apocalipsis 2:20 dice la escritura, esa mujer Jezabel que se dice profetiza. ¿No encuentra esto hoy en día? Una pandemia de profetas y profetisas que se han levantado en abundancia y solo repiten lo que está escrito en las escrituras y hablan visión de sus propios corazones. Las doctrinas engañosas. En Primera de Reyes 18:19 vemos cómo promueve la adoración a Baal, la religiosidad sin poder. Pablo se lo escribe a su hijo en la fe Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Jezabel convenció a Israel de que Baal era el verdadero Dios, llevándolos a la idolatría, el engaño espiritual claro de Jezabel.
Esas manifestaciones del espíritu de Jezabel se pueden ver hoy, ya que este espíritu opera en lo espiritual y lo natural, infiltrándose en liderazgos corruptos, personas que distorsionan la verdad para dominar, 2 Pedro 2:1 al 3, la inmoralidad y seducción, el uso del poder sexual o emocional para controlar, la persecución a los justos, es esa oposición a quienes defienden la pureza del evangelio, como Nabot, en Primera de Reyes 21. La atracción por lo mundano. Al igual que Jezabel promovió la idolatría, hoy este espíritu seduce a los creyentes hacia la sensualidad y el compromiso con el mundo, alejándolos de la devoción a Dios. La iglesia moderna debe estar alerta, pues este espíritu se infiltra sutilmente disfrazado de tolerancia o progreso. En Apocalipsis 2:20, Jezabel engaña a los siervos de Dios con falsa espiritualidad y inmoralidad. Busca dominar a otros, a menudo usando tácticas de intimidación o seducción para imponer su voluntad. La rebeldía contra la autoridad divina. Jezabel desafió a Dios y promovió la adoración a Baal. Este espíritu seduce a los creyentes para apartarlos de la verdad, llevándolos a prácticas contrarias a la palabra de Dios. Este espíritu no es exclusivo de un género o persona, sino que opera como una influencia espiritual que busca desviar a la iglesia de su propósito. Debemos estar atentos a las señales del espíritu de Jezabel y cómo está influyendo en la iglesia de hoy. Este espíritu puede manifestarse en personas, estructuras o sistemas donde hay el autoritarismo disfrazado de espiritualidad. Es un ejemplo de esos, líderes que exigen obediencia ciega. El chantaje emocional, un ejemplo de ello es el «si me amas, harás esto». El aislamiento, el alejar a otras de relaciones sanas para controlarlos es una señal clara. La falsa humildad, el usar lástima o victimismo para dominar a uno. Jezabel usó cartas falsas y testigos mentirosos para matar a Nabot en Primera de Reyes 21, 8 al 13. Veamos el engaño espiritual de Jezabel. El espíritu de Jezabel distorsiona la verdad para llevar a las personas hacia el error, usando tácticas como la falsa profecía y revelación. En Apocalipsis 2:20 dice la Escritura, esa mujer Jezabel que se dice profetiza. ¿No encuentra esto hoy en día? Una pandemia de profetas y profetisas que se han levantado en abundancia. Las doctrinas engañosas. En Primera de Reyes 18:19 vemos cómo promueve la adoración a Baal. La religiosidad sin poder. Es en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo 5, dice la Escritura, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Jezabel convenció a Israel de que Baal era el verdadero Dios, llevándolos a la idolatría. Este espíritu opera en lo espiritual y lo natural, infiltrándose en liderazgos corruptos, personas que distorsionan la verdad para dominar 2 Pedro 2:1, inmoralidad y seducción, el uso de poder sexual o emocional para controlar, persecución a los justos, oposición a quienes defienden la pureza del evangelio, como Nabot en Primera de Reyes 21. Atracción por lo mundano. La iglesia moderna debe estar alerta, pues este espíritu se infiltra sutilmente disfrazado de tolerancia o progreso. ¿Cómo resistir la seducción y corrupción de Jezabel? Tanto en los tiempos de Acab como hoy, la victoria sobre este espíritu viene a través de la autoridad de Cristo y la obediencia a su palabra. Así como Elías confrontó a Jezabel y los profetas de Baal en Primera de Reyes 18:20 al 40, debemos aferrarnos a la palabra de Dios como nuestra única guía, rechazando enseñanzas falsas, 2 Timoteo 3:16-17. Oración y discernimiento. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en el Espíritu para resistir las artimañas del enemigo. El discernimiento espiritual nos permite identificar y rechazar las tácticas de seducción y control. Vivir una vida en santidad, Apocalipsis 2:21 llama al arrepentimiento. Vivir en santidad y dependencia del Espíritu Santo, esto nos protege de la corrupción y nos alinea con el propósito de Dios. La iglesia debe ejercer la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado, Mateo 18:18, para reprender este espíritu. En conclusión, hermanos y hermanas, la seducción y corrupción de Jezabel, muy evidente en los días de Acab, siguen siendo una amenaza para la iglesia de hoy. Sin embargo, en Cristo tenemos el poder para resistir y vencer. Al permanecer anclados en la verdad, orando con fervor y viviendo en santidad, podemos desmantelar las obras de este espíritu y avanzar en el propósito de Dios. A todos, los animo a hacer luz en un mundo seducido por el engaño, reflejando a Cristo en todo lo que hacemos. Que el Señor los fortalezca y guarde. Que nuestro Señor Jesús les bendiga, guerreros, es el deseo de Identidad Apostólica.